17. Esto para darle lectura cuando nos lo indique nuestro pastor, y va a ser base para el tema que se titula El alcance del amor de Cristo. San Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Esta porción de las Escrituras, hermanos, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de quien fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Eliud y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De la manera que todas las generaciones desde Adán hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Amén. Oremos. Nos sentimos, Padre, privilegiados por tener la oportunidad de leer tu palabra. Ahora que en la exposición de la misma, tu Espíritu Santo esté en el corazón de todos, para que a la luz de la exposición podamos sentirnos receptores del amor tuyo, y que en consecuencia en nuestra vida, en todas sus manifestaciones, busquemos la honra y la gloria para ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestros niños son pequeños, hermanos, pero gracias a Dios que también tienen un corazón como el nuestro. Su desarrollo en todos los niveles es todavía con limitaciones porque son niños, pero gracias a Dios que al estar aquí en el interior del templo, dentro de los alcances que por su edad Dios les permite, también pueden escuchar, aprender la palabra de Dios, y bajo sus principios irán en su mente y corazón estructurando una manera de pensar que en sus vidas los afecte de tal forma que glorifiquen a Dios. San Mateo capítulo 1 versículos 1 al 17 es la base para un segundo tema,
En relación, hermanos, y previo a la celebración navideña, que está casi ya, como suele decirse, a la vuelta de la esquina, se nos ha hecho mención del tema, y como en cada domingo también aparece el título en nuestro boletín: el alcance del amor de Cristo. Ese es el tema, el alcance del amor de Cristo. Hemos leído, hermanos, los primeros 17 versículos de este capítulo 1 de San Mateo, de donde extraemos el tema y el desarrollo, la exposición de la palabra de Dios. Para ello, entonces, dicho lo anterior, empezamos con la exposición. Tal vez más de uno se preguntará: ¿cómo es que el pastor puede hablar de amor a partir de un pasaje en el que lo sobresaliente es una lista de nombres de personas? Muchos nombres, ¿no?, hay en los 17 versículos. ¿Es posible, añadirá alguien más, detectar amor en un asunto tan árido como la descripción de un árbol genealógico? Todos tenemos un árbol genealógico, y los niños que están en la primaria ya les empiezan a poner en contacto de qué es eso. ¿Se puede hablar del amor de Cristo partiendo de un pasaje donde solamente aparece su nombre 2 veces? Espero, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y a partir de la base bíblica, los primeros 17 versículos, no solamente hablar del amor de Cristo, sino señalar además su alcance y así responder a las preguntas planteadas en esta introducción. Los invito pues a que escuchen el tema, el alcance del amor de Cristo, y a través de su desarrollo podamos ver juntos quiénes son los beneficiados y a quienes incluye Cristo en el alcance de su amor. El alcance del amor de Cristo incluye, y este es nuestro punto 1, incluye a las mujeres, incluye a las mujeres. Y por eso hay amor en los primeros 17 versículos, hermanos, y alcanza. Y lo primero que estamos señalando es que el alcance del amor de Cristo incluye a las mujeres. Para entender bien esto que estamos diciendo, hermanos, debemos decir algunas cosas respecto a las mujeres en el tiempo que se escribió el Evangelio de San Mateo. Por ejemplo, hermanos, las mujeres en aquel tiempo eran vistos solamente como objetos, Si en algún momento tienen tiempo y curiosidad, tecleen la computadora y busquen algo respecto a la posición de las mujeres en el ámbito religioso, social y otros. Busquen en la computadora, pero señalen en el tiempo de Cristo y algo les va a decir. Eran vistos como objeto. Una mujer en el tiempo de Cristo, para la sociedad común, incluyendo la sociedad judía, una mujer era una cosa, era un objeto. Ahora, hermanos,
algo más al respecto. Ustedes saben que había un templo principal para los judíos, el templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 de la era cristiana y que Jesús había dicho que sucedería, y la narración está en San Mateo 24. ¿Qué tiene que ver esto con algunas cosas respecto a la mujer en el tiempo de Jesús? Porque, hermanos, en las diferentes tribus, como no podían ir permanentemente al templo de Jerusalén, tenían las sinagogas. Vamos a decir, eran templos particulares en diferentes lugares del pueblo judío, las sinagogas. ¿Y qué tiene que ver esto con las mujeres? Ustedes saben que en muchos aspectos de la vida, por ejemplo en la iglesia, en las iglesias, y de seguro que en ese tiempo no era tan diferente, siempre había más mujeres. Casi en todos los templos que vayamos siempre habrá más mujeres. Y en aquellos tiempos no era diferente. Pero hermanos, en una sinagoga, si no había como mínimo 10 varones, aunque hubiera 20, 30, 50 mujeres o más, pero si no había 10 varones, no había culto. No había culto. Algo sobre lo señalado nos dice algo acerca de la mujer. Ninguna persona, hablando de varones, cuando se encontraba con una mujer en cualquier lugar, le dirigía la palabra, no le hablaba. Por eso los discípulos de Jesús se sorprendieron que Jesús estuviera hablando con una mujer, la mujer samaritana, de San Juan capítulo 4. Si una mujer se dirigía a un varón, incluyendo su padre biológico, siendo varón, le contestaba lo más breve posible. Ahora, hermanos, las mujeres no aparecían en las genealogías. Yo creo que nosotros podemos ubicar en las Escrituras algunas genealogías. Todos creo que sabemos qué es una genealogía. O sea, la lista del que vive en relación a sus antepasados. ¿Quién fue mi papá? ¿Quién fue mi abuelo? ¿Quién fue mi bisabuelo? ¿Mi tatarabuelo? Y así nos vamos. Esa es una genealogía, por si alguien, hermanos, le es un poco desconocido el término. Ahora, hermanos, miren, en las genealogías, por ejemplo, tenemos una genealogía, no lo vamos a leer, pero hago referencia al capítulo 5 de Génesis. Hay una genealogía que Adán engendró a Abel, por ejemplo, engendró a Set, y así se va una lista, pero no aparece ninguna mujer. En el tiempo de Jesús señalan los libros que hablan al respecto que las mujeres no aparecían en las genealogías. ¿Por qué en San Mateo 1 aparecen mujeres? Porque la venida de Jesús, incluyendo su primera venida cuando nace como un niño, trastoca el orden social, o más acertadamente, modifica la forma de ser de la gente.
San Mateo, que es el autor humano que escribió 28 capítulos y que conocemos como el Santo Evangelio según San Mateo, fue alumno de Jesús, fue discípulo de Jesús durante 3 años. Y las enseñanzas de su maestro impactó su vida, que cuando escribe a los judíos y a la iglesia en general, pero particularmente a los judíos, está introduciendo una innovación, un estilo nuevo, empezando con una genealogía donde aparecen mujeres. ¿Por qué? Porque Jesús, entre tanto, vivió sus 33 años como hombre actuando entre los seres humanos. Tuvo distinciones muy particulares respecto a la mujer, porque vino a redimir al ser humano integral, incluyendo a la mujer. Y por eso, hermanos, en los primeros 17 versículos del capítulo 1 de San Mateo, la mujer es incluida. Se percibe amor. ¿De quién? De Cristo. Aunque en el momento cuando San Mateo escribe su evangelio, Cristo ya había muerto, pero también resucitado, y como declara San Pablo en Romanos 8, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y entonces, hermanos, el alcance del amor de Cristo, que es nuestro tema, incluye a las mujeres, que es el punto número 1. El alcance del amor de Cristo incluye, hermanos, a partir de lo que hemos leído, incluye a los gentiles. Para aquellos que estos términos les son un poco novedosos, hermanos, debemos aclarar algo sobre el particular. En todas las culturas de aquellos tiempos, hermanos, del tiempo de Cristo, siempre los pueblos tenían un concepto de ellos como pueblo, y tenían un concepto distinto a los pueblos que no eran de ellos. Por ejemplo, los griegos y los romanos, Roma, el imperio romano, Roma como ciudad, los griegos como cultura, todos los que no eran griegos eran bárbaros. Para los romanos, todos los que no eran romanos, el resto eran bárbaros. Para la religión musulmana, todos los que no son musulmanes, el título que les adjudican es kafir. Y un kafir es todo hombre o mujer que no profesa la religión islámica. No profesa la religión islámica. Y un kafir, en el concepto del musulmán, del islamismo, puede ser tratado como esclavo. Y los gentiles, en el pueblo judío, el gentil o los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, Y en el concepto judío respecto a los gentiles, ¿qué es lo que había en el corazón de un judío? Entre otras cosas, alguien que no es judío, para los judíos, era como un perro. Te doy gracias, oraban los judíos, porque no me hiciste esclavo, no me hiciste mujer, ni me hiciste perro. Los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles para los judíos? Repito, todos aquellos que no son judíos, incluyéndonos a nosotros, por ejemplo, los mexicanos. ¿Y cuántos gentiles
hay, hermanos, ¿cuántos gentiles hay en la genealogía de Jesús? Varios. Acuérdense que, por ejemplo, hermanos, en el versículo 5, Salmón es un hombre, e engendró de Rahab a Boz. ¿Y quién era Rahab? Un habitante de Jericó, ¿verdad? Cuando es la conquista por Josué. El libro de Josué, capítulo 2. Entonces, Rahab era gentil. Es decir, no era judío. Y además mujer, para acabarla de amolar. No en el concepto nuestro, en el concepto de la mujer, en la cultura y periodo y años en el que se escribió el Santo Evangelio según San Mateo. La mujer era nada, la mujer era objeto, la mujer era una cosa. Y además en el caso de Rahab, era una gentil. Miren, hermanos, si me acompañan por favor a Hechos capítulo 21, para que a partir de la lectura de Hechos 21-28 veamos cómo reaccionaba el judío cuando alguien que no era judío se entrometía en sus terrenos. Fíjense, Hechos 21, versículo 28. Están los judíos siendo descritos por San Lucas en Hechos 21-28, porque algunos gentiles, es decir, algunas personas que no eran judíos, estaban por entrar al templo. Y en el 28, capítulo 21, versículo 28 de Hechos, leemos: dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre, se referían a San Pablo, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo, ha profanado este santo lugar, ha metido a griegos. ¿Quiénes eran los griegos? En el lenguaje de nuestro punto 2, gentiles, porque no eran judíos. ¡Ayudad! La escandalera, porque en el templo habían entrado griegos. Ese es el concepto, hermanos. El alcance del amor de Cristo incluye a los gentiles, como Rahab, como Ruth. Y acuérdense que la ley, por ejemplo, hermanos, Deuteronomio 23, versículo 3. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, leemos lo siguiente: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová. ¿Quiénes? Amonitas y moabitas. ¿Y de qué pueblo era Ruth, que aparece en la genealogía de San Mateo 1? Según el libro de Ruth, después de los jueces está Ruth, y en el capítulo 1, versículo 4 leemos lo siguiente, hablando de los hijos de Noemí y de Elimelech, jóvenes, varones. En el versículo 4, hablando de ellos, dice:
los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Miren, Ruth era gentil y está en la genealogía de Jesús. Y por eso decimos, hermanos, que el alcance del amor de Cristo, que es nuestro tema, incluye a los gentiles. Ahí está Rahab, ahí está Ruth, que en la ley claramente decía, no entrará en la congregación de Jehová. Pero la venida de Cristo cambia la mentalidad, cambia el concepto. Y en la genealogía de él, hermanos, aparecen mujeres. En la genealogía de Jesús aparecen gentiles. Y por añadidura, hermanos, al pueblo de Dios estamos todos nosotros, gentiles, que como dice Efesios 2, de ambos pueblos, el judío y los gentiles, derribando la pared intermedia, hizo un solo pueblo. Como punto número 3, hermanos, respecto al tema el alcance del amor de Cristo, vamos a señalar ahora que el alcance del amor de Cristo incluye a los pecadores. Por ejemplo, basándonos en las mismas personas que aparecen en la genealogía, tomemos alguna información de ellos. En Josué, hermanos, capítulo 2, nos señala quién era, quién fue, cuál era la condición de vida de una de los personajes, y señala claramente en el 2:1 del libro de Josué lo siguiente: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. ¿Qué era Rahab? Una ramera, una prostituta. Por eso decimos que el alcance del amor de Cristo incluye a los pecadores. Y en la lista de pecadores está Rahab. Es obvio que cuando Dios la alcanza, como está narrado en el capítulo 2 de Josué, ella no sigue viviendo su antigua vida, porque es incluido en el pueblo de Dios, siendo salvada de ser destruida con el resto de sus paisanos, habitantes de Jericó, como lo detalla Josué capítulo 6. Y Ruth, hermanos, como lo indica el versículo que leímos, la ley era clara al respecto de que no entrarían a la congregación de Jehová. Pero en el tiempo de Jesús aparece ya en los antepasados de nuestro Señor. Y por eso leemos en el versículo 5: Boz engendró de Ruth a Obed. Y los detalles al respecto están precisamente en el libro de Ruth. Y dice, hermanos, en el versículo 3 de San Mateo: Judá engendró de Tamar a Fares. Allí aparece Tamar, es hombre
es nombre de mujer. Judá engendró de Tamar, San Mateo 1:3, a Fares. ¿Quién era Tamar? No era de Judá. Judá, hijo de Jacob, y de la tribu de Judá vino Jesús. Y Tamar, la narración completa, hermanos, del cual yo haré un resumen rápido, está en Génesis 38, de Tamar. ¿Y cuáles son los detalles de Tamar? En primer lugar, nuera de Judá. Su marido murió. Y según la ley judía, el hermano del que había muerto debería tomar por mujer a la viuda. Y eso se hizo. Y el segundo hermano murió. Y cuando muere el segundo hermano, ya son dos hijos de Judá que mueren, y un tercero era jovencito, y Judá le dijo: quédate viuda como estás. Entre tanto el muchacho crece, y cuando el muchacho crece, se supone que se debería de casar con Tamar, así lo indicaba la ley. Pero pasa el tiempo y Judá no cumple. ¿Y qué hace Tamar? Tamar conoce a su suegro, sabe dónde va, cuándo viene, etc. Viviendo ella con sus padres, pero respetando su viudez. Y como el muchacho crece y ella no es dada al muchacho para que se case otra vez con el descendiente o los descendientes de los dos que murieron, y entonces ella sabe que Judá va a X lugar, se viste de manera muy particular, y donde iba Judá se encuentra con su nuera Tamar, sin que sepa que es Tamar por la caracterización que narra Génesis 38. Judá se mete sexualmente con Tamar, la que aparece en el versículo 3. Judá engendró de Tamar, nombre de mujer. Pero antes de que se consuma la relación, Tamar dice: de que vas a cumplir con lo que estás prometiendo, dame una prenda. Por ejemplo, tu bastón. Y los detalles que menciona Génesis 38. Y se va. Pasado el tiempo, Judá envía parte del compromiso, por ejemplo, un animal, un cabrito, para la mujer, que él no sabía que era Tamar. Y le dice a gente que está bajo su autoridad: busquen a esta persona y entreguen esto. Y no la encuentran, porque lo habían confundido con una ramera. Pasa el tiempo y llega a oídos de Judá que su nuera estaba embarazada, estaba esperando bebé. Y entonces se hace todo lo que se intenta hacer, lo que la ley indicaba, entre otras cosas, por ejemplo, matar a la persona que se comportó como ramera, Tamar.
Y cuando se están haciendo los preparativos para que se ejecute lo que indicaban los usos y costumbres de aquellos tiempos, entonces Tamar dice: díganle a Judá que estoy embarazada del dueño de estas prendas. Y se dio cuenta que era él. ¿En qué punto estamos, hermanos? El alcance del amor de Cristo, nuestro tema, incluye a los pecadores. Ese es el punto 3. Así era Tamar. Pero de seguro que Tamar encontró también la redención en el pueblo de Dios. Y aparece, hermanos, en la genealogía de Jesús. Porque el alcance del amor de Cristo incluye a los pecadores. Ahora, hermanos, ¿nada más había estas 2 pecadoras? No, pecadores es toda la listota de los nombres que aparecen en los primeros 17 versículos de San Mateo, capítulo 1. ¿Cómo fue David? Y eso que era un rey conforme al corazón de Dios. Entonces, miren, la listota que tenemos, hermanos, de nombres en los primeros 17 versículos del capítulo 1 de San Mateo es una lista de pecadores. Pero ¿quiénes los alcanzó con su amor? Cristo. Cristo los alcanzó con su amor. ¿Cómo son ustedes, hermanos? ¿Cómo somos nosotros, hermano Pablo? ¿Cómo somos todos los que estamos reunidos en Betel ahora? Pecadores. Pero ciertamente, hermanos, redimidos por el amor de Cristo, por el amor de Dios en Cristo. Y el mismo San Mateo, capítulo 1, sin desarrollar, pero sí podemos citar el versículo 21, donde leemos, cuando ya se le está anunciando a María y a José: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Entonces, como conclusión, hermanos, podemos decir lo siguiente: Cristo trastocó el orden social respecto a las mujeres. O positivamente podríamos decir, no trastocó, porque quiere decir que todo estaba ordenado y él vino y desacomodó. No, a lo mejor todo estaba ordenado, pero ordenado mal. Y en el orden social mal ordenado, como hemos dicho en la exposición, la mujer era una cosa, la mujer era un objeto. Entonces Cristo no vino a trastocar lo correcto, vino a acomodar lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y trastocó, es decir, puso en desorden lo que era malo. Su amor, hermanos, alcanzó a los que eran vistos como perros, los gentiles. Recuerden que para los judíos los gentiles eran perros, y nosotros somos gentiles. Luego entonces, en un silogismo lógico, ¿cómo diríamos? Y luego entonces, los judíos, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Verdad? Pero él derribó, y San Pablo lo declara en Efesios 2, derribó la pared intermedia que hacía separación. Y ahora por eso dice, ya no hay judío ni griego. ¿Por qué? Porque los redimidos
somos un solo pueblo, independientemente de qué pueblo étnicamente somos. Mexicanos, gringos, griegos, romanos, etc. Su amor alcanzó a los que eran vistos como perros, los gentiles. Su amor alcanzó, alcanza y alcanzará a todo tipo de pecadores. A todo tipo de pecadores. Hay esperanza. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, sí se puede hablar del amor de Cristo a partir de San Mateo 1:17. Sí se puede detectar amor en un asunto tan árido como la descripción de un árbol genealógico. Es categórica la afirmación de que sí se puede hablar del amor de Cristo a partir de este pasaje bíblico, donde el nombre de Cristo aparece solo 2 veces. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Les pido que nos pongamos de pie para orar al Señor y agradecerle porque nos alcanzó con la actitud de amor que describe San Juan en el 3:16 de su Evangelio. Te damos muchas gracias, Padre, Cristo Jesús, porque con tu presencia en la historia para la redención de tu pueblo, lograste y alcanzaste a cada uno de aquellos que conforman en la actualidad tu pueblo, incluyendo, como vimos hoy, a las mujeres, porque delante de tu presencia, Padre, todo ser humano creado a la imagen de Dios tiene un valor, y le diste un lugar significativo y preponderante a la mujer. Y San Mateo, que escribió el Evangelio después de haber vivido, convivido y aprendido las enseñanzas de Jesús, cuando escribe el Santo Evangelio, cuyo capítulo 1, versículos 1 al 17 ha servido de base para la exposición de hoy, incluye a las mujeres que en otras genealogías no aparecían. Te damos muchas gracias, Padre, porque hay apertura en tu santa persona para aquellos que en aquellos tiempos no eran tu pueblo, por ejemplo los gentiles, en los que estamos incluidos nosotros, y por lo tanto glorificamos tu santo nombre. Pero particularmente porque independientemente del género, hombre o mujer, todos somos pecadores, como vimos en el tercer punto de la exposición. Por lo tanto, Señor, para nosotros es muy real, y para todos, la forma en la que concluye San Mateo el libro que escribió. Es dado el cielo y enviándose, y señala en la parte final: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esas grandes verdades calan en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que afectados, implicados, incluidos en el alcance de tu amor, respondamos con amor, porque tú nos amaste primero. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.